Familia, hoy vamos a sumergirnos en la oscura y misteriosa historia de Rerir, uno de los personajes más enigmáticos de Genshin Impact, que si no sabes quién es Rerir, mírate este vídeo antes de empezar con la historia de Rerir, que si no es un poco lío. Sí, mírate este vídeo antes, por favor. Porque Rerir no solo forma parte de los temidos 5 pecadores de Khaenri'ah, sino que también guarda una conexión sobrenatural con la luna y los secretos del abismo. Pues en este vídeo te voy a decir quién fue, cómo sobrevivió al cataclismo, qué planes ha urdido contra el viajero y por qué su destino está ligado a personajes tan importantes como los Fatui y Barca. Así que escucha esto. De primeras vamos con el origen, los 5 pecadores de Khaenri'ah. Ya que antes del cataclismo, Rerir, junto con Surtalogy, Rinedotir, Berfornir y Rotaptir, eran considerados los mejores de Khaenri'ah. Pero sin embargo, tras recibir el poder del abismo, no lo usaron para proteger a su patria, sino que lo usaron a beneficio suyo. Y por esta razón se les conoció como los 5 pecadores de Khaenri'ah. Y lo que distinguía a Rerir del resto era su vínculo con las lunas más allá del cielo falso. Un lazo que lo conectaba con misterios celestiales que la mayoría de mortales jamás podría comprender. Y sabiendo esto, vamos por la cacería salvaje y la caída de esta, ya que tras la destrucción de Khaenri'ah, Rerir fundó un grupo llamado la Cacería Salvaje. Pero sin embargo, en algún momento cayó en el llamado Reflejo de la Luna, un punto de no retorno que marcó su desaparición. Así que con Rerir perdido, la cacería salvaje se descontroló por completo, sembrando caos por todo Northgard. Pero lo increíble de todo esto es que Rerir sobrevivió. Esto gracias al poder del abismo y la maldición de la inmortalidad de Ronova, ya que su voluntad permaneció intacta, aunque su cuerpo físico fue destruido y dispersado por todo Northgard. Pero gente, a pesar de la destrucción de su cuerpo, Rerir logró reconstruir una forma fantasmal e incoherente de sí mismo, reuniendo fragmentos de lo que había quedado. Y su corazón, pieza esencial, terminó sellado dentro de la linterna de Flings, lo que le permitió continuar existiendo, aunque de manera incompleta, como un fantasma, gente. Así que desde entonces, Rerir se obsesionó con recuperar su poder y descubrir la verdad sobre Teyvat. Y también planear una venganza para los que destruyeron Khaenri'ah, los habitantes de Celestia y los Arcontes. Así que este Rerir más que nada busca venganza. Y en su búsqueda, Rerir trató de recuperar fragmentos de su energía en diferentes sitios de la cacería salvaje, pero estos no contenían lo que necesitaba. Y al enterarse de la llegada del viajero, usó sus habilidades para adoptar múltiples formas, incluyendo la del hermano o hermana del protagonista. Esto con tal de manipularlo. Por otro lado, también intentó obtener la médula lunar, un recurso ligado a su obsesión con la luna, pero falló cuando Vilemina se la entregó primero a los Fatui. Incluso llegó a enfrentarlos en el banco de arena estelar, pero tuvo que retirarse tras una breve batalla. En este momento no es tan fuerte, gente, porque más adelante descubrió que podía utilizar el poder de Kubaki para así restaurar su cuerpo. Y para ello su plan fue secuestrar al guardián de la luz Souci, y así tomar su forma y engañar al viajero para que reparara el cañón Kubaki Boom and Blast, disparar este cañón y así hacerlo más fuerte. Pero aparte de eso, se disfrazó de Flings, asesinó a Souci y usó el cañón en sí mismo, con la esperanza de recuperar su verdadera forma y todo su poder. Pues en el banco estelar, el viajero y Flings enfrentaron a Rerir, mientras este preparaba el cañón para hacerse más fuerte. Y gente, Rerir aseguró que los humanos jamás podrían comprender los poderes que manejaba, pero admitió también que esos mismos poderes eran la clave de su regreso. Y sí, el cañón disparó, y aunque lograron desviar parte del ataque, Rerir recuperó un cuerpo. Pero claro está que no es el cuerpo completo, solo tiene el 10% de su poder. Lo que obtuvo fue apenas una cáscara incompleta, una sombra de su antiguo poder, ya te digo, un 10%, y puede destrozar todo Teyvat.
Así que este Rerir, como es normal, se puso furioso e intentó atacar de nuevo, pero gente, fue interrumpido por Sandrón y Pulonia. Y aunque logró derrotar a Pulonia con bastantes artimañas, el resto escapó antes de que pudiera capturarlos. Y sí, tras este fracaso, Rerir desapareció con rumbo desconocido. Pero gente, sin embargo, poco después notó que alguien lo seguía, y este exigió que la figura se revelara. Pues chavales, esta resultó ser nada menos que Barca, el gran maestre de los caballeros de Favonius. Y como no, este encuentro dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué quiere Barca de Rerir? ¿Será su cazador o inesperado aliado, gente? Se viene la traición de Barca, no me jodas, no me jodas. Y familia, así termina de momento la historia de Rerir, el vengador de Solnari, o el cazador de la luna. Un pecador de Caenria, sobreviviente del cataclismo, un ser marcado por la luna y consumido por el abismo. Una maldita locura. Y lo que nos espera en el futuro de Genshin Impact es bastante incierto, pero está claro que este Rerir jugará un papel crucial en los próximos capítulos de la historia, no solo en la 6.0. Ahora dime tú, ¿crees que Rerir será un enemigo definitivo, un aliado ambiguo o incluso un futuro personaje jugable? Que eso sería epiquísimo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete para poder crecer este canal pequeño poco a poco, que si no estoy atascado, gente. Y comparte esto con tus colegas, que seguro que no tienen ni idea de quién es Rerir. Pues aquí te he contado todo. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.